Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la plataforma Amor que Sana. Este espacio para nosotros, bueno, es maravilloso. Tenemos 80 enseñanzas, 80 episodios durante los cuales han extendido su luz y su certeza gran parte de los maestros y facilitadores de un curso de milagros. Lleva por título este espacio: cuando los maestros hablan, los sabios escuchan. Gracias por estar acá con nosotros, vos que te uniste a Zoom. Bienvenido y gracias por unirte, a vos que nos vas a ver en diferido a través de nuestro canal Amor que Sana. La propuesta de la plataforma es una sola: extender la palabra de Cristo a través del curso, pero por sobre todas las cosas, que los maestros tengan siempre esa generosidad para ayudarnos a seguir en el camino, fortalecer nuestra práctica, esclarecer nuestra mente para volver a ese estado natural que nos pertenece, que es nuestra herencia, y que no tiene nada que ver con el personaje que hemos fabricado. Y en particular, hoy para mí es un inmenso honor. Vamos a dejar de lado los especialismos, pero sí una persona que yo quiero muchísimo, que es el maestro Carlos Rodríguez, por un montón de circunstancias que no tendría ahora mucho sentido establecerlas, pero que no solamente es una mente poderosa, despierta, un maestro dedicado, un maestro que ha profundizado en la práctica y que se dedica permanentemente a esto, a ayudarnos a sanar. Así que, Carlitos amado, bienvenido, hermano mío. Siempre gracias por tu generosidad, decir que sí, por estar acá con nosotros. La sala es tuya, mi hermano. Muchísimas gracias. Bueno, gratitud a ti, Juki, por tu invitación. Sabes que me siento en casa cuando estoy en tu plataforma. Gracias por ello, por la invitación. Y bueno, estamos hoy reunidos para trabajar un tema que me gustaría, hasta donde sea posible, que lo hagamos entre todos. Así que de antemano, si alguien quiere hacer algún comentario, incluso en medio de la charla, hacer alguna pregunta o algo, sería interesante porque como muchísimos temas espirituales y temas cuando vamos avanzando en este camino del despertar, independientemente de cuál haya sido la ruta que hayamos escogido, nos encontramos con creencias diversas en medio de lo que parece unirnos tal vez en una creencia en particular, ejemplo, el curso de milagros. Así que te encuentras con el curso de milagros y dentro del curso de milagros hay tanto maestros como estudiantes que pueden creer en los pactos de almas, como normalmente escuchamos mencionar esa teoría de que las almas parecen reunirse en algún momento y decidir qué es lo que van a vivir juntas y qué papel va a desempeñar cada una para olvidarlo después y ya desarrollar aquí. Otra teoría es que no existe nada como eso, sino que a cada uno se le adjudica una tarea en vista de lo que ya aprendió y lo que le falta aprender para su siguiente ciclo. Y simplemente el movimiento de esta mente poderosísima que fabricó toda esta ilusión, pues se encarga de unir esos aparentes personajes. Y como esa hay muchas otras. Así que tan solo por colocar un ejemplo de esas creencias en las que podemos estar de acuerdo o no, la verdad es que hay cosas también me imagino que a ustedes ni siquiera les interesa profundizarlas porque no está dentro de nuestras preguntas. Ejemplo, a mí ese tema nunca me interesó profundizarlo. No tengo una creencia en particular acerca de
de eso, de si hay pactos de almas o lo decidió mi propia fracción de conciencia crística para venir. No ha sido parte de mis preguntas. Pero era colocar un ejemplo al respecto del tema de hoy, que es el tema de los espejos. Habremos escuchado ese tema de los espejos. Vamos a trabajar hoy un poquito cómo nos lo presenta la estructura, que es como muchas veces el curso de milagros nos propone ciertas ideas, nos da simplemente los pilares, la estructura básica. Nosotros sabremos qué paredes le colocamos, qué puertas, qué mobiliario del tema de los espejos. Seguramente saben que en el comercio hay muchos libros que precisamente te hablan del espejo, ¿no? De cómo mirar los espejos, cómo trabajarlos, y allí es donde está la diversidad de creencias que puede haber. Cómo miro ese espejo, cómo lo debo manejar, cómo debo trabajarlo. Como lo comentaba Juki, de alguna manera siempre vamos a enseñar desde nuestra propia experiencia, así que lo que les comente yo hoy tampoco tiene que ser algo que ustedes deban compartir, tengan que compartir, y ni siquiera una creencia de un curso de milagros. Es simplemente tomar como tomé yo en mi vida o como he tomado en mi vida esos pilares que me da el curso de milagros acerca del tema de los espejos, cómo se me llevó a verlos y cómo dentro del camino que parezco haber elegido en mi despertar en estas individualidades, como lo mencionaba también Juki, en estas individualidades, esto que parece hacernos diferentes, pero a la vez en realidad somos el mismo, lo fui aprendiendo y lo fui aplicando. Y tal vez mi experiencia y lo que yo pueda decir aquí sería útil para alguien, pero como es un encuentro de amor, si quieres decir algo en algún momento, por favor no te detengas, y de todos modos, si al final también hay alguna pregunta, con mucho gusto. Bien, ese es el preámbulo. Ahora vamos a ver específicamente cómo nos habla un curso de milagros acerca del tema de los espejos. Lo comienza mencionando en el capítulo número 7 y subtítulo número 4, para aquellos a los que les gusta ir tomando notitas y después revisarlas. Bueno, en el capítulo 7 y subtítulo número 4 se titula, perdón, no es el capítulo 7, permítanme un momentito. Capítulo 4, subtítulo 4, ahorita sí. 4.4. Es la primera vez que el curso de milagros, un curso de milagros, nos habla acerca de el espejo. Y vamos a ver 3 espejos de los cuales nos habla el curso. El primero de ellos, mencionado aquí, capítulo 4, subtítulo 4 y párrafo 1, se refiere al espejo del ego. Así le llama el curso de milagros. Hay un espejo del ego. Y entonces nos dice lo siguiente: si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla, pero que sí escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres, escuchar la voz del ego. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la paz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. Repito, el espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Ok, el espejo del ego, el espejo que el ego usa para, ¿viste lo que decía? Ver su propio rostro. No es el rostro de Dios, por lo tanto, no es el rostro del Espíritu Santo, ni es el rostro de Cristo, si todavía tenemos esta idea de que estamos hablando de 3 personas distintas. Es el rostro del ego. El primer espejo solamente refleja el rostro del ego. El ego tiene un espejo en el cual intenta que tú siempre estés mirando. Y ese espejo evidentemente te va a mostrar estas imágenes que el ego quiere que tú veas. ¿Cuál es el problema que nos acaba de decir allí? Es que tú quieres mirar el espejo del ego.
lo defiendes, generas estratagemas para poder siempre mantener vigente el espejo del ego. Y esa es la primera de las alertas que nos puede llegar a través para empezar a colocar también en este aprendizaje, pues, ¿qué es lo que ocurre por lo cual yo no me sano? ¿Qué es lo que ocurre por lo cual yo todavía estoy aquí y en vez de estar haciendo milagros y extendiendo el amor en cada uno de mis contactos, necesito reunirme con Carlos y con Juki en una plataforma virtual en un mundo que todavía está en el despertar? Es decir, ¿por qué no me despierto? ¿Por qué sigo dormido? ¿Qué es lo que hace que necesite Carlos? Nos lo dice un curso de milagros. Juki me ve como me ve amorosamente, como me describía, simplemente porque es puro amor. Pero si estuviera despierto, no estaría en esta plataforma, como ninguno de nosotros. Todos estamos en el mismo nivel. Si estuviéramos despiertos, ya estaríamos en el lugar que Jesús nos hubiera colocado para alcanzar las mentes que no saben nada de nada, de nada de los caminos de despertar. Sin embargo, este es parte de nuestro proceso y está bien y tenemos que disfrutarlo. Pero un curso de milagros es tan decisivo y golpea tanto al ego que dice que cuando un maestro está enseñando algo, que ha tenido que preparar una clase, que está dictando algo, donde parecen ustedes asombrarse de lo que está diciendo, en realidad es porque no lo saben. El curso de milagros simplemente lo dice más bonito que lo que acabo de decir, menos crudo, y entonces siempre se enseña lo que tiene que aprenderse. Manual para el maestro de un curso de milagros. El maestro siempre está enseñando lo que tiene que aprender. Texto del curso de milagros y tendrá que enseñarlo una y otra vez hasta que lo aprenda. Así que yo les vengo a hablar de algo que apenas estoy practicando en mi vida porque todavía no hace parte de ella, porque si hiciera parte de ella no tendría que decirlo para nada porque ya estaría puesto en la mente del Cristo para la sanación de todos. Chévere, ¿no? Ok, entonces en este jalón de orejas de cual yo también hago parte, me vengo a jalar las orejas por mí mismo, que siempre es a mí mismo a quien hablo. Entonces viene esta parte, ¿por qué no me despierto? Porque todavía sigo empeñado en mirar el espejo del ego. Es decir, ¿por qué todavía quiero seguir que me encuentro ante un espejo? Y entonces decido que yo quiero ver es a mi ego. Eso es lo que me está diciendo, simplemente de una forma más poética. Tú has decidido ver en todas tus circunstancias al ego. Tienes estratagemas especiales solo para mirar al ego. Este curso te está diciendo que tú eres el Cristo, pero tú no estás decidido a ver al Cristo, estás decidido a ver el espejo, en el espejo al ego y a nadie más. Ese es tu problema. ¿Qué es lo que nos ata todavía a este mundo? Que seguimos con esa situación y ese interés de solamente mirar al ego. Y aquí es donde necesitamos, y de pronto para quienes han visto algún otro encuentro mío, parece que esa es una tendencia que tengo a que hagamos ese pequeño acto de reflexión. ¿Por qué me empeño en mirar el ego? ¿Cómo sé que me estoy empeñando en mirar el ego y no empeñando en mirar al Cristo? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Están sanas todas tus relaciones? ¿Estás en perfecta paz, quietud y armonía con todas las personas con las que interactúas? ¿Hay alguien a quien has sacado de tu vida? ¿Has ignorado a alguien? ¿Has bloqueado a alguien en el WhatsApp? ¿Hay alguna forma por la cual has querido poner barreras a tus hermanos y en la forma como sea que lo hayas realizado? Entonces estás mirando el espejo del ego, porque no podrías separar a tu hermano, que es el Cristo de ti, independientemente de las circunstancias, si estuvieras consciente de que la cuestión que tú ves en él y por la cual pareces separarlo es tu propio ego reflejándose en el espejo que tú has querido ver. Segunda cosa, estás en paz con absolutamente todas las demás criaturas de este mundo. Un par de veces por allí Jesús en el curso de milagros nos menciona eso, ¿no? Todos los seres que parecen estar vivos en este mundo, estar totalmente conscientes de esa vida y esa belleza y estar en armonía. O todavía sacas un insecticida para matar zancudos o cucarachas.
¿O todavía arrancas maleza de entre tus hermosas flores? Porque crees que hay bien y mal, crees que hay algo que anda mal en este mundo, entonces tengo que controlarlo, tengo que arrancarlo porque de mí depende arrancar lo malo de este mundo. No tan, qué chévere, parece algo tan bonito, sí, arrancar las malezas de alrededor de las flores. Yo tengo plantas, sí, y de vez en cuando voy y arranco lo que parecen ser las malecitas que no dejamos, esas hierbitas que van saliendo allí, que a veces ni siquiera sabes de dónde vienen. ¿Cómo puede ser que esté saliendo tanta hierba si yo no hago sino que quitarla? Pero bueno, simplemente eso nos ayuda a darnos cuenta con este ejemplo de todavía cómo queremos mantener el control y cómo juzgamos. Por lo tanto, allí podemos ver las cosas de esta manera y estamos hablando de los espejos. Porque cuando yo estoy entonces separando a mi hermano de mí, he decidido ver al ego, he decidido ver mi ego reflejado en esta situación, pero no me doy cuenta de ello. Entonces acuso de tal manera a mi hermano, lo juzgo y lo condeno y de inmediato decido encerrarlo en una cárcel, decido apartarlo o mandarlo a la guillotina, a la muerte total, cerrado y bloqueado de Facebook, de WhatsApp, de todas las posibilidades. Y aparte de eso, le digo a las personas que ya ni me hablen de, acabo de asesinar a mi hermano, solo que como claro, estoy en un mundo donde pareciera que hacer algo en contra de su cuerpo, pues es delito, pues entonces esta es mi forma de matar. ¿A quién has asesinado últimamente? Ay, pero eso suena tan feo, Carlos. Pues claro, pero es que Jesús también en el curso de milagros, no sé la versión de ustedes cómo lo dirá, me dice que solo existe el amor y el odio, que no puede en este mundo, ¿no? En las experiencias, en las emociones y en cómo decidimos nosotros mirar, es amor o odio, ego o Espíritu Santo. Entonces mato a mi hermano. Listo, también hablamos de las criaturas que parecen estar vivas y el resto de las cosas de tu mundo, los objetos a tu alrededor. Cuando profundizamos más en las enseñanzas del curso de milagros y no hacemos del curso de milagros un dogma, ni lo convertimos en un libro sagrado porque no lo es. El curso de milagros para los que son estudiantes avanzados o para los que de pronto están empezando a entrar a estudiarlo, el curso de milagros mismo se define así como un camino más. No es el único camino, es solo un camino más. Es un camino tan limitado que solamente, que no te puede, y te lo dice, no está diseñado ni siquiera para contestarte todas las preguntas que se te puedan ocurrir. Por lo tanto, hay otros caminos en los que podrás encontrar preguntas que no encuentras en un curso de milagros. Es un curso tan limitado que cuando estás estudiando la psicoterapia de un curso de milagros te dice que no te puede llevar a Dios. Y entonces el curso de milagros, para intentar que comprendamos hasta dónde llegan sus limitaciones y cuál es entonces el propósito dentro de esas limitaciones, entonces te dice, el propósito del curso de milagros es que identifiques cuáles son los obstáculos que has colocado al amor y se puedan sanar. Si no hacemos del curso de milagros un dogma ni una religión y comprendemos qué es eso que él mismo explica de esa forma tan genial, entonces vamos a entender que hay una enseñanza que nos deja así colocadita el curso de milagros, con varias de ellas, como cuando habla, por ejemplo, de los poderes mentales, cuando habla, por ejemplo, de la reencarnación, deja allí una enseñanza a la que no le coloca ninguna fuerza, no define ni que tú debas creer en algo, sino que te deja totalmente libre para tu propia investigación y decidir qué quieres creer. ¿Quieres creer en pactos de almas? Estará bien. ¿Quieres creer que tú lo decides? Estará bien. ¿Quieres creer que eso te lo ha colocado el Espíritu Santo? Estará bien. No hay problema. Al fin y al cabo es un mundo de creencias, hasta Dios es una creencia y nos lo dice un curso de milagros para nosotros, porque Dios no es sino una gran idea. Comprendiendo eso, entenderemos que luego cuando aquellos que se hayan abierto ya también a avanzar un poco, por ejemplo, en el estudio o a tomar otros estudios, otras canalizaciones como la vía del corazón, entenderán muy bien por qué el curso nos dice a nosotros que no hay nada afuera, porque esta es mi mente.
Lo mismo que este cargador es mi mente. El popó de mi perro es mi mente. Mi mente proyectándose en todo lo que hay en el exterior. No existe nada que yo mismo no haya proyectado. La cuántica, a los que les gusta el tema, les va a ayudar mucho a comprender también eso, o ya les habrá ayudado a comprender eso. Entonces, si todo es mi mente, si no hay nada que esté fuera de mi mente, esa cortina que es mi mente y que no me gusta, esa mascota que no me gusta, esa casa que detesto, ¿cómo estás tú en relación con las cosas que te rodean, que parecen cosas inanimadas, que en realidad están tan vivas como una planta o como un animalito? Solo que en tu mundo se manifiestan de una forma diferente. Por eso es que el curso de milagros, el texto, nos dice a nosotros que en este mundo no hay vida. En este mundo solo hay apariencia de que hay cosas vivas, porque la materia no está viva para nada, lo que está vivo es el espíritu. O no lo habían comprendido así. Pues esas son enseñanzas de un curso de milagros. Ahora, dentro de esos tres espejos, mis hermanos, y son mis hermanos los que considero mis congéneres, las personas, los demás seres vivos, plantas, animalitos, las cosas. ¿Cómo vas tú con respecto a tu mundo? Porque en una parte donde no te estés reconciliando, estás permitiendo que el ego, el espejo del ego, sea el que se refleje y por lo tanto no vas a tener paz todavía. Paz total, la paz de la que habla un curso de milagros. ¿Saben que el curso de milagros propone diferentes panoramas que están aparentemente fuera de nuestro alcance o que todavía pareciera que no nos creemos que sea posible algo así? Sabes que por lo menos hay una parte donde el curso de milagros te dice, podrías vivir sin problemas en este mundo. De hecho, antes de decirlo, nos propone que lo imaginemos. ¿Te imaginarías un mundo en el que no tuvieras ningún problema? Y luego te dice, pues eso es a donde te quiere llevar este curso. Si no estamos experimentando eso, cero problemas, pero cero problemas, entonces no estamos todavía en el nivel posible como para llegar a ese despertar. Y está bien porque estamos, lo importante es que estamos encaminados. Pero estas son decisiones. Vas a seguir mirando el espejo del ego. Por aquí encontré un par de imágenes que me gustaría simplemente compartírselas porque parezco creer que seguimos siendo niños y que a veces las figuritas nos ayudan. Así que nos encontramos con diferentes tipos de espejos en nuestro mundo. Y apenas hemos visto el primero, el espejo del ego. Y entonces ahí está mi hermano mostrándome un espejo y entonces yo he decidido ver en el espejo a mi ego, en vez de colocar mi mente, mi mirada fija en mi hermano. O puedo encontrarme con alguien que me muestra un espejo y esa persona se transparenta para mí, no la veo, la ignoro, hay algo en mi mente que no me deja verla. Y entonces solamente empiezo a ver un mundo. La cuestión es que el mundo que yo esté viendo igualmente sigue siendo mi propia proyección. Y me dirá tanto ese mundo exterior que yo esté viendo como me lo puede decir mi hermano si fijo la vista en él, porque todo es mi proyección. O esta otra figurita donde parece haberse roto un espejo y entonces alguien está viendo allí las fracciones para aparentemente distraerse en las diferentes posibilidades que me muestra este mundo. O está esta de ese hombre que parece tener cierta edad y entonces la puedes interpretar de muchas maneras, pero ahorita que estamos hablando del tema del ego, ¿qué tal si alguno de nosotros se encuentra en esta idea de siempre tener a ese ego exaltado,
creerme en esta vida hermoso, creerme en esta vida lo mejor. Y resulta que no me doy cuenta porque estoy mirando al espejo de mi ego que me engaña acerca de mi persona, que eleva mi ego todo lo que yo necesito sanar. Las arrugas que necesitan ser planchadas, todo lo que necesito todavía trabajar. Estoy entonces ante dos posibilidades. O sigo reflejando una mente totalmente caótica y por lo tanto viendo un infierno afuera, siempre algo a lo que yo tenga que juzgar de forma negativa. Ese sol, ese calor, esa tierra, este mundo, esa gente. O me encuentro en un punto donde he dejado de trabajar tanto con el ego y mi vida misma es un paisaje interior de manera que solamente puede dibujar en el exterior ese mismo paisaje que es por dentro. Imagino que como estudiantes del curso de milagros, aquellos que lleven un tiempo ya, saben que hay una prueba que nos coloca y lo pone así el curso, ¿no? Se llama la prueba de la verdad. Y la prueba de la verdad nos dice dentro del curso de milagros en el texto, lo recordarán, solo existe una prueba irrefutable para saber si estás comprendiendo este curso o no. Y es si las personas que piensan en ti entran en estado de paz, o si cualquier sitio al que tú fueres con tu sola presencia, las personas entran en estado de paz. Pero si no es así, todavía estás en el camino. Lo importante es que estás en el camino todavía, pero todavía falta avanzar un poco más. ¿Ok? Muy bien. Esos son los elementos. Entonces, nuestro título de hoy, ¿cómo puedo ver en mis espejos? Bueno, esta es la clave. Primero que todo, un jaloncito de orejas. Estoy siempre eligiendo el espejo del ego. En últimas, no es malo en este instante. ¿Saben por qué? Porque eso significa que si en este momento yo estoy, o todos los momentos en los que yo esté reflejando el espejo del ego, si tomo conciencia de que eso es lo que está pasando, en cada circunstancia negativa, cada circunstancia donde hayan emociones negativas, pensamientos negativos, de los que sean, desde asesinar a alguien hasta simplemente ignorarlo. Eso es odio, nos dice un curso de milagros. Simplemente nosotros le ponemos palabras más bonitas para no sentirnos mal con nosotros mismos, pero es odio, literal. Así que, si en cada uno de estos momentos que nos encontremos así, decidimos de nuevo, allí es donde va a estar nuestra posibilidad de sanar. Y en el decidir de nuevo es donde vamos a empezar a notar que esta situación que estoy viviendo con esta persona es algo que necesita sanarse. Porque dejo de echarle la culpa a ella, dejo de responsabilizar a los demás, dejo de responsabilizar a mi perro de mi enojo, dejo de responsabilizar al político de mi enojo, dejo de responsabilizar al clima de mi enojo. ¿Cuántas personas se enojan cuando llueve? ¿O cuántas personas se enojan si hace un gran aguacero? ¿Cuántas personas se aterrorizan por un temblor? Carlos, pero es que son cosas negativas. Hasta donde yo sé, un curso de milagros nos dice que todo en este mundo es neutro, absolutamente todo, y que por lo tanto todo dependerá siempre de cuál es tu posición al respecto. Tus creencias sobre ellos son los que le darán la fuerza de tus emociones y por lo tanto serán las que harán la proyección más grande y compartida con los demás, o anularás la proyección de mis hermanos que sienten el miedo del terremoto, a mí que ya entré en estado de paz y puedo comprender que esto es nuestro, puedo entender dónde debo sanar y les brindo la paz para que la idea del terremoto finalice. Eso es lo que el milagro es en su máxima expresión. Y se supone que estamos en un curso de milagros. Así que tengo esas tres cosas para empezar a ver. Haz ese pequeño análisis. ¿Cómo estás con los demás? Y sana ya esa situación. En las últimas lecciones de la Vía del Corazón, que para mí definitivamente es el libro que sigue, sí, definitivamente el curso de milagros, no, las enseñanzas del curso de milagros, aunque las he hecho varios años o uno solo,
definitivamente todavía siento que me falta. Entonces Jesús, como el curso de milagros no es el non plus ultra de las enseñanzas, entonces Jesús ya dijo, ahí no están todas las respuestas, es un camino más. Y si yo creo y he colocado tantos obstáculos al amor que el curso de milagros, que podía haberlo hecho, pero yo no lo permití, no fue suficiente, entonces te metes a la vida del corazón. Y entonces en la vida del corazón te encuentras cuando Jesús te habla acerca de que la decisión debes tomarla ya. Y te propone, así como tenemos la idea del espejo, te propone una idea igual de bonita para sanar y que la puedes equiparar con un espejo. Él dice, piensa en un estanque. Piensa que tu mente es un estanque en el que lanzas piedritas. Y todos los que hemos estado ante un estanque en algún momento de nuestra infancia o de nuestra adultez, si todavía nos gusta ir a la naturaleza y vemos un pequeño estanque quieto y lanzamos una piedrita, ya sabemos que se producen ondas. Y esas ondas parecen alejarse del lugar donde ha caído la piedrita. Normalmente, dependiendo de la forma como cae, puede que salgan redonditas muy bonitas hacia todas direcciones, generando grandes círculos que se van desvaneciendo. Entonces dice que qué piedritas estás arrojando dentro de tu estanque. ¿Cuáles son las ideas que estás tomando? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cuáles son esas cosas que hacen que todavía sigas reflejando al ego? Y una de esas partes te dice, reconcíliate. El curso de milagros no te propone que tú vayas a pedirle perdón a un hermano, ni que esperes que un hermano te pida perdón. Pero cuando entras a la vida del corazón es muy bonito porque Jesús en los evangelios aparece que le decía a las personas, ve y reconcíliate con tu hermano para perdonar. Literalmente lo dice en una parábola. Un hombre ha venido a traer a la iglesia, al templo, la ofrenda. Y allí recuerda que su hermano tiene contra él algo. Cuando te pase eso, deja la ofrenda en la iglesia, ve y reconcíliate con tu hermano, y cuando te reconcilies con tu hermano, ven y entrega la ofrenda en paz. Porque si no le estás dando algo a Dios que vas a dejar en un lugar, pero no va a ser una bendición realmente. Entonces ahí te propone la vida del corazón. Si crees que necesitas ir donde tu hermano a pedirle perdón, ve y pídele perdón, reconcíliate con él. ¿Qué estamos haciendo? Ya nos reconciliamos con todos. Esas situaciones que tienes con los objetos, con las personas y con lo que parecen seres vivos en este mundo, necesitas solucionarlas. Mira qué hay detrás de ello. Arrancar malezas, sigues intentando tener el control, sigues juzgando que está bueno y que está mal. El tema de los espejos es muy chévere porque nos va a permitir entrar en los detalles y en un análisis más profundo y honesto, si lo permitimos, de nosotros mismos. Imagínate esa acción de arrancar malezas. Eso significa que yo ya he juzgado que hay algo bueno y hay algo malo, que hay algo nocivo y hay algo que está bien, inocuo. Pero si en este mundo todo es neutro, entonces yo simplemente debo detenerme y darme cuenta, estoy haciendo un juicio, estoy viviendo todavía con los juicios, estoy viviendo de la idea de hacer daño, estoy viviendo de la idea de control, estoy reflejando a mi ego, estoy mirando el espejo del ego en vez de ver el espejo de Cristo. Sigamos con lo que nos dice el curso de milagros sobre el espejo. En ese mismo subtítulo 4 del capítulo 4, en el párrafo 9, mira lo que dice. Eres un espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego, no tienes sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Segundo espejo, tú eres el espejo. Intentas ver el espejo del ego, pero tú podrías ser el espejo de la verdad. Te confundes porque tú deberías ser el espejo que esté reflejando a Dios hacia todas partes. Y entonces es como si taparas tu espejo, taparas tu luz, le colocaras a tu
linterna, la cubrieras cuando es la oportunidad de hacerla brillar, la cubrieras y decides buscar una luz en otra parte. Como si tuvieras una potente linterna y decides apagarla para mirar y intentar ver a través de una vela o con la luz de una vela. Por supuesto que no tiene sentido, pero es que tampoco tiene sentido que mires al ego cuando tú eres el espejo de la verdad. Segundo espejo, si decidimos ver la verdad, entonces eso es lo que vamos a ver. Claro, curso de milagros. Tú mirarás siempre lo que tú quieras ver. Recuerden, el problema es que hasta el momento quiero ver al ego, pero puedo mirar al ego y no lo dice un curso de milagros. La decisión es tan fácil como querer ver al Espíritu, como querer escuchar al Espíritu Santo, como querer ver al Espíritu Santo, como querer ver al Cristo en mi hermano, para que yo entonces empiece a ver a Cristo. Ok, segundo espejo. Vamos a ver qué más nos dice el curso. Tenemos el espejo del ego, tenemos el espejo de la verdad que somos nosotros y, el que tenemos, y este espejo desde la verdad le puede decir al del ego, no voy a mirar más allí. Luego nos dice en el capítulo número, vamos a ver si este sí es el 7, la totalidad del reino, exactamente, capítulo 7, ahora sí, subtítulo 7, 7 nos dice en el párrafo 3, no le enseñes a nadie que él es lo que tú no querrías ser. Tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo mientras perdure la percepción. Tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo mientras estés en este mundo y quieras percibir en vez de extender. Así que cuando has bloqueado a tu hermano porque es una miseria de persona, para no decir una palabrota, entonces resulta que lo que has hecho es intentar romper un espejo donde ves tu propio rostro reflejado, pero no quieres darte cuenta que es el tuyo, porque no parece ser el tuyo, porque es el de tu ego, y tú no puedes reconocer a tu ego. De hecho, rechazas encontrarte con tu ego. Esta es una locura del sistema, ¿no? Nosotros intentamos mantener nuestros egos, pero cuando los vemos reflejados nos parecen tan terribles que no pueden ser nosotros, no puede ser ellos. Es genial porque resulta que eso está implicando ese conflicto interno. En realidad hay algo en mí, por supuesto que hay algo en mí, ya vas a ver qué es, pero hay algo en mí que me dice que yo soy el Cristo, que soy un ser infinito y amoroso. Por eso cuando veo algo afuera, entonces parece no gustarme, cuando veo que es de dolor, de terror, de odio, parece no gustarme, porque en realidad hay algo en mí que me llama a que eso no está bien. Pero lo que pasa es que esa es la parte de mi ser que quiere brillar, pero ¿qué es lo que yo hago? Ocultarlo. Lo que veíamos al principio. Ahí está el Cristo y tú podrías escucharlo, pero decides ver al Él. Y entonces eso es lo que veo, así que cada vez que veo a mi hermano enojándose, me molesta, cada vez que dice algo, me siento ofendido, cada vez que se viste de una forma, esa no está bien, cada vez que me encuentro con un hermano que cambia su tendencia sexual, eso no está bien. Entonces empiezo a criticar y a criticar y a criticar, a juzgar, a condenar, a separar y no me sé. Primer espejo, el del ego. Segundo espejo, tú. Tercer espejo, tu hermano. Un poco más adelante, el curso de milagros nos habla acerca del espejo de tu mente, pero como ya nos ha enseñado que nosotros somos mente y que somos además pensamientos de Dios, la mente de Dios, que es donde siempre estamos, donde siempre descansamos nuestra naturaleza real, entonces, por supuesto que ahí está hablando de ti, de tu verdadera identidad. Así que solo hay tres espejos según un curso de milagros, según un curso de milagros. El del ego, tú y tu hermano, que es el que te ayuda. Ahora, ¿cómo hacemos para sanar gracias al espejo de nuestros hermanos? Hay muchas herramientas en este mundo que nos pueden ayudar a ello.
Pero en la mayoría de los casos simplemente será tener en cuenta principios básicos. El primero de ellos es que intentes mantener una idea que te ha dicho Jesús en un curso de milagros, que es la base de toda idea de curación y la base de la libertad. Nadie jamás me ha hecho nada. Con esas palabras nos dice Jesús, nadie me ha hecho a mí nada. Y dice, si utilizaras esta idea, si la comprendieses, con eso te liberarías de todo y te despertarías. Porque el problema que tenemos al ver el espejo del ego es que siempre condenamos las fallas afuera, pero como son proyecciones, son las fallas mías. Pero no lo veo de esa forma. Por eso no me sano. ¿Quieres sanarte? Aprende a ver el espejo de tu ego. Aprende a ver el espejo en tu hermano. Y cuando veas el espejo de tu ego, ya no te engañes más pensando que eso eres tú o que eso es tu hermano. Decide no más ver en ese espejo. Pero tienes que mirar para darte cuenta si estás reflejando al Cristo o al ego. La parte donde el curso de milagros te dice que debes mirar honestamente con el Espíritu Santo sin ningún temor. Entonces empieza a prestar atención a tu mundo. ¿Por qué crees que el curso de milagros te lleva al presente? Para que estés con tus ojos cerrados todo el tiempo y haciendo un mudra, allí el mudra de la sabiduría, en posición de yoga. No, eso será muy bonito para que tú entres en estado de meditación, cierres tus compuertas y comiences allí a conectar. Pero ¿qué te dice un curso de milagros? Literalmente, tienes que volver a la tierra. Recuerdan que hay una parte donde nos dice así, tienes que volver a la tierra. Te conectas con el cielo para volver a la tierra. Es como mi celular, en este momento mi celular. De hecho, me di cuenta ahorita que quería hacer incluso la analogía con la linterna de mi celular, está en un 15% y con 15% no se puede hacer, no podía haber encendido la linterna. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conectar el celular, el móvil para los que están en España. Entonces, tengo que conectar el móvil para que se cargue. Una vez se carga, ahora que tiene toda esa batería puesta, ya yo podré utilizarlo al 100% de modo óptimo para lo que está, comunicar. Yo tengo que hacer lo mismo en mis momentos de meditación en el aquí y en el ahora, pero una vez aterrizo nuevamente, es decir, abro los ojos, ahora es donde viene la verdadera enseñanza. La verdadera práctica no está en que tú seas muy juiciosa o juicioso, como por ejemplo para quienes están haciendo el curso de milagros al pie de la letra, fabulosamente, como debería ser. ¿Qué nos dicen las lecciones por las que vamos si empezaste el 1 de enero y vas juicioso? Debes tener dos tipos de prácticas, unas prácticas largas y unas cortas. Las prácticas largas les debes dedicar, aparte de la lectura, que dura más o menos 4 minutos, de un tema, una oración, un párrafo de reflexión y un párrafo de oración, más o menos dura 4 minutos si lees medianamente a un paso ni muy rápido ni muy lento. Después te dice que debes dedicarle el tiempo que tú quieras. Pero ya el curso de milagros te enseñó que son 15, deberían ser 15 minutos como menos, como mínimo. Pero de todos modos, el tiempo que tú quieras. Dos meditaciones largas después de haber hecho esa lectura como práctica, en la mañana y en la noche. Y durante el día, en 3 ocasiones distintas, utilizando la frase del día. Primera de ellas, una vez cada hora, religiosamente. Segunda de ellas, todas las veces que recuerdes que estás en un proceso porque te quieres despertar y quieres tener paz interior y quieres sanar a ese hijo que está con cáncer en el hospital y quieres ayudar a la paz del mundo y todo lo que de pronto pienses desde el amor. Y la otra, que estés pendiente de tu vida durante el día para que cada vez que te des cuenta que estás ante una tentación, utilices la frase. Imagínate. Es decir, te pide tiempo. Si haces realmente eso y te das cuenta que es un llamado al presente, ¿qué es lo que te está diciendo? Listo, utilizas ese tiempo para recordar, pero ¿qué va a pasar entre tiempo y tiempo? La verdadera práctica no es esa, ese es el entrenamiento. Y hay una diferencia entre entrenar y practicar dentro de estos caminos de conciencia. Por eso se llaman lecciones. Ahí es un aprendizaje. Sí, es una práctica, pero dentro del aprendizaje. Tu verdadera práctica es que cuando tú abras tus ojos,
Después de haber entrado en esa hermosa meditación donde hasta sientes de un momento a otro, sientes como si hubiera un perfume de rosas y sientes como si se te hubiera elevado un poquito, como si hicieras parte de todos tus átomos, se hubieran como unido con los átomos del aire a tu lado, cuando abras tus ojos y veas a la mujerzuela que te quitó a tu marido, porque pasó con ella por la calle y tú estabas ante la hermosa ventana mirando esa bella montaña nevada del fondo y resulta que ves a la mujerzuela ahí esperando, entonces que en vez de maldecirla, en vez de querer cerrar tus ojos y ni siquiera voltearla a ver, la veas con amor y recuerdes que nadie te hizo nada y que lo que te está pasando es porque tú decidiste vivir esa experiencia, revises cuáles son los errores que cometiste para que tu marido buscara una persona diferente, le perdones por eso, le des la libertad de ser feliz y que se vaya con ella y dejes de hacerle lloriqueos y escenas, porque de qué te sirve tener a alguien a tu lado solo para ganarte su cuerpo si no te ama, su mente está en donde con la mujerzuela, y entonces, en fin, te das cuenta. ¿Quieres usar los espejos? Deberías, porque los espejos son los que te van a mostrar cómo estás tú. ¿Por qué crees que se llaman espejos y por qué se usa esa figura? Volvamos entonces al punto ahora después de este aprendizaje, como nos lo muestra un curso en. Honestamente, vuelve otra vez a las mismas preguntas porque siempre serán las mismas preguntas porque tu mundo es un mundo limitado como el de cada uno de tus hermanos porque tú no pudiste crear nada en este mundo, solo fabricaste y solo puedes hacerlo desde la limitación. Gracias a Dios, porque si nos quejamos de eso, que después no sabemos ni si ya te más perdono, mira esta vida, mira esta. No, 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 gracias a Dios es limitado. Y es limitado para ayudarte a que te salves también rápidamente. Entonces vuelve otra vez, ¿cómo está tu economía? ¿Está al 100%? Si está al 100%, que ni siquiera te preocupas, que en realidad que cuando parece no haber, no te preocupas y simplemente entregas y entregas también tus problemas al Espíritu Santo hasta el más mínimo, ya no te quedas con nada, con nada. De pronto te sale algo en la piel y empiezas a rascarte y volvió a pasar y entonces en vez de, ay caramba, te vas a la farmacia a preguntarle al farmacéutico, mira, es que me está picando esto y no entiendo ya qué pasa. No, primero le debiste haber entregado al Espíritu Santo. Espíritu Santo, hay una oración maravillosa para cuando yo no entienda las cosas. Supongamos que puedo darme cuenta por mí mismo, por mi espejo, dónde debo sanar, qué es lo que está, dónde hacer clic, pero en cosas donde yo pareciera, a pesar de quiero saber qué me muestra esto, pero qué es lo no, no entiendo, le entregas al Espíritu Santo y la oración comienza diciendo, te entrego esto para que lo analices y lo juzgues por mí. ¿Recuerdan esa oración? Te entrego esto para que lo analices y lo juzgues por mí. No dejes que haga de esto un elemento de muerte ni odio, ni que lo utilice para destruir, sino que haga esto de tal manera que te lo entregue para la. Y entonces ahí estoy colocando el verdadero aprendizaje. La verdadera práctica no son las lecciones, ni las prácticas largas, ni las cortas. La verdadera práctica es tu día a día. ¿Cómo vas con tus relaciones? ¿Cómo vas con tu economía? ¿Cómo está tu salud? El curso de milagros dice que nos podemos sanar físicamente de absolutamente todo. Y de hecho, en el capítulo 27 y capítulo 28 del curso te dice que eso es lo que debería pasarte para darte cuenta de que estás despierto o no estás despierto. Porque solamente un cuerpo absolutamente sano está enseñando que una mente está absolutamente sana. Y tú puedes, como les decía también al principio, tú puedes decidir creer lo que quieras respecto incluso a las enseñanzas de un curso de milagros. Hay personas que dicen que eso no tiene que ser así, porque el curso precisamente al principio de los principios de los milagros dice que todos los milagros no se ven en el exterior. Claro que todos los milagros no se ven en el exterior porque todos los milagros no se pueden ver en el exterior. Porque si en este momento yo he odiado a alguien, yo estoy teniendo unos pensamientos negativos acerca de alguien y no ha sido durante tanto tiempo como para que me genere un cáncer, una gastritis o una fibromialgia, entonces en este momento yo decido, encuentro con esto que el perdón me libera, que necesito perdonar, perdono a esa persona, pues obviamente no se va a ver en el exterior. Además, si lo leen bien, como normalmente lo interpretaríamos, dice, no, si no todos los milagros, no todos los milagros. ¿Cuántas personas puede haber en el mundo? Supongamos que una cantidad de millones.
Y entonces yo digo, bueno, no todas las personas son malas. Entonces, ¿qué estoy diciendo allí cuando el otro lo interpreta? Que en realidad la mayoría de las personas son buenas, ¿no? Ese no todos me permite, claro, la mayoría, siempre va a ser la mayoría, pues lo mismo pasa con el curso de milagros. La mayoría de los milagros no se pueden ver en la evidencia física porque no han llegado a hacer el daño que pareciera hacer cuando te mantienes todo el tiempo en resentimiento y odio. Pero deberían manifestarse, porque por eso ese mismo curso del que hablamos te dice que aquí no se necesita una fe ciega, no se te pide una fe ciega, se te dan evidencias para tu fe. Y los milagros son evidencias. Y en el capítulo 28 y 27 te habla de que tú debes sanarte físicamente para que tu hermano, ya lo habíamos hablado en las charlas que tuvimos en este año, esas 4 charlitas allí, pero de todos modos, siempre me encanta, parece que eso es lo que tengo que aprender. Ese es el tema que parece venir recurrentemente a mi mente. Necesitamos sanar, necesitamos mostrarle la evidencia a los demás de cómo funciona esto, de que si es posible estar sano, de que si es posible estar en abundancia, de que si es posible estar en una vida sin problemas. ¿Quién te podrá creer eso hasta que no te vea con una vida sin problemas? Porque no te crees tú que es posible. Entonces allí es donde vamos viendo los espejos. Tengo que mirar afuera qué es lo que está pasando. Eso es lo que me está reflejando. Ese es mi espejo. Mis relaciones son mi espejo de lo que no he perdonado. En estos días estábamos hablando con una, con una persona para hacer una psicoterapia. Y aparecía que había buscado una pareja, se había encontrado con una pareja que no era fiel. Y entonces, esto era lo que le doy. Esto era lo que teníamos que ver en la psicoterapia, esa infidelidad. Y entonces nos ponemos a analizar. Y mientras estamos analizando, nos encontramos con que su mami no fue fiel. Había conocido 3 hombres que había tenido su mami. Sabía de 3 hombres que había tenido su mami. Y se encontró con que uno de ellos era de una manera, el otro de otra manera, el otro de otra manera. Y en todo ese trajín, en toda esa historia que parecía haber allí, comenzaron sus juicios. La idea de la niña herida, la idea de lo que había pasado y que no se merecía, la idea de ser una víctima, el juicio total. Y con ella los resentimientos acerca de esas personas. La falta de valoración hacia ello se refleja en su poca valoración y su poco amor hacia sí misma en ese momento. Curso de milagros, ¿quién puede dar lo que no tiene? Entonces, estaba una de las cosas que le hacía sentirse culpable es que había personas en su vida que ella quería, sentía que debía querer, pero no podía querer. Pero ¿cómo iba a poderlo querer si resulta que no se puede querer ni a sí misma? ¿Y cómo se va a querer a sí misma si tiene un montón de juicios acerca de las personas de su pasado? ¿Y cómo iba a encontrarse con alguien que pudiera quererle y valorarle para serle fiel lo suficiente si tiene toda esa gente condenada de su pasado? ¿Se comprende? Entonces lo que hago, si quiero ir todavía más adelante, porque puedes decirme, bueno, eso ya yo lo he hecho, como, como le decía, lo que le decía Nicodemo, no, el joven rico a Jesús, cuando se encuentra en una de las parábolas o de las actividades de Jesús, se encuentra con un joven rico. Y entonces el joven rico le dice, bueno, maestro, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Nosotros preguntaríamos, maestro Jesús, ¿qué debo hacer para despertar? Tienes que hacer esto, tienes que mirar tus espejos, tienes que ver tu presente, tu pasado, tienes que revisar lo que te dice tu economía. No, no, maestro, yo todo eso lo he hecho, pero ¿qué más tengo que hacer? ¿Dónde más? Para algunos de nosotros no debe ser extraño que alguna vez en nuestra vida, si llevamos un tiempo con el curso de milagros, nos preguntemos qué más tengo que perdonar.
¿Y qué más perdono? ¿Y qué más hago? ¿Qué otro camino sigo? Por colocarles un ejemplo, yo estoy entre ellos, recuerden, yo no estoy más adelante que ustedes, yo solamente me leí primero el pedacito y me gustó tanto y lo necesito aprender tanto que aquí Cookie me dio la oportunidad de darme el espacio para enseñarles lo que yo necesito aprender, lo que todavía no he asumido con total responsabilidad. Así que no es un regaño para ustedes, recuerden, yo también. Hasta me puse esto para tener donde más agarrar más con más facilidad. Yo también estoy en ello, entonces yo también me lo he preguntado. De hecho, como estoy vinculado cada vez más con hacerle psicoterapias a mis hermanos, este año hice mi curso, el curso de psicoterapia por sexto año y aún sigo aprendiendo tanto del amor de mis hermanos y de lo que parecen ser sus problemas que terminan siendo los míos, porque aquí todos son proyecciones. Entonces me encontré con algo este año. Resulta que siempre cuando hago los cursos de psicoterapia, le hago una psicoterapia dentro del valor del curso. Está una psicoterapia privada para cada uno. Y por primera vez en los 6 años, este año, coincidió que todas las personas tenían algo que tenía que ver con su familia, con su familia, con su familia, con su familia, y la abuela y la tatarabuela. Y la psicoterapia de un curso de milagros es limitada, como el curso mismo. Entonces, la psicoterapia de un curso de milagros te lleva solamente a revisarte tú, desde la idea de que si te revisas tú, se sanan los demás porque somos un Cristo. En ese sentido, no hay absolutamente nada que no sea un camino de despertar. Es limitada en el siguiente sentido. Cuando tú haces psicoterapia para alguien desde un curso de milagros, solo desde un curso de milagros, tú solamente llegas a un punto y es el punto de la vida de esa persona. Si esa persona es del curso de milagros y comprende como tú lo que estás haciendo, entonces esa persona va a entender que no necesita nada más que eso. Sana yo para que se sanen los demás. De hecho, hay un par de lecciones, de hecho son lecciones del curso que te dicen que lo que tú sanas ahora es para los que están ahora, para los que han de venir y los que ya vinieron. ¿Recuerdan? De pronto lo han escuchado. Entonces ya él te pone, sana tú para que sane hacia adelante y hacia atrás porque el tiempo no existe. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando solo estás aplicando las herramientas del curso de milagros, si solamente estás desde esa línea, tú no tienes una herramienta adicional para poderle aplicar a tu hermano que de pronto te ha salido con que tiene una historia con la mamá y con la abuela y con el otro y no sabe nada del curso. Y entonces tú le dices, no, no importa, eso te sanas tú y se sana todo. No, eso es como cuando intentamos, pareciera que intentamos sacar a un niño, ¿no? Del medio con alguna respuesta rápida. Entonces las personas no parecen sentirse sanadas. Entonces me encontré con eso y llegaba, pero ¿cómo reviso eso, Carlos? No, es que eso ya queda sano. Obviamente mis hermanos no quedaban contentos con eso, porque quieren revisar, porque yo quiero analizar todavía más qué me falta perdonar, pero desde lo que les está pasando a ellos. Entrego al Espíritu Santo, ¿tú qué me quieres decir con esto? Y entonces resulta que me encuentro con que empiezan a aparecerme en Facebook curso de constelaciones familiares. Espíritu Santo, esto es. Ayer hablaba con una persona que me decía, y estaba en toda, y le doy toda la razón. Muéstrenme un maestro o maestra de un curso de milagros que haya dicho que él no se deja guiar por el Espíritu Santo. Ninguno. Todos decimos que nos dejamos guiar, todos decimos que preguntamos, todos ustedes cuando nos aman, aparentemente en esas individualidades, me dicen, persona tan iluminada como el amor de Cookie para conmigo ahora, pero en realidad me estaré dejando guiar. Porque hay una parte del curso de milagros donde dice que podemos creer que nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo y estamos escuchando al ego. Ay, pero ese pedacito nadie lo ve. Porque siempre queremos estar seguros. ¿Qué tal que me estoy dejando guiar por el ego? Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, así que ya veremos qué pasa. Pero por lo menos en ese momento yo, ¿cómo quieres? ¿Qué debo hacer? Si estas personas se están quedando aparentemente incompletas de la información, sienten que esto no les está sanando, que sienten que se sanan ellos pero no los demás. Constelación. Llevo mi segunda clase de constelaciones, mañana es la tercera, mi curso por el que estoy pagando y
qué bonito cómo te enseñan a cómo ayudar a las personas para que revise esas partes de tu vida. Y entonces cuando estábamos allí, de hecho yo fui uno que se sanó porque tengo esta historia de una figura paterna que pareció ser violenta, que fue la única que conocí, por colocarles un ejemplo de práctica, ¿no? Y todo esto es con esto, cómo me analizo, cómo me veo, cómo veo mis espejos, cómo veo el espejo de mi vida que por todas partes me refleja, pero parezco no poderlo identificar. Hay que sacar tiempo. Tienes que pedir auxilio, recuerda, no lo puedes hacer por ti mismo. Tú, si estás en el ego, no puedes intentar analizar a tu ego. Eso nos lo ha enseñado un curso de milagros. Así que yo simplemente tengo que identificar, caramba, ¿hay un problema? Sí, hay un problema. Voy a intentar solucionarlo. Ni se te ocurra porque no puedes. Sin mí nada podéis hacer. Palabras de Cristo en la Biblia. Conmigo, con Cristo, todo lo puedo porque me fortalece. Palabras en la Biblia. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la condición del Espíritu Santo. Todo lo entrego, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y entonces en esa conexión, ahora sí, ¿qué me muestras aquí? La vía del corazón dice de una forma diferente, algo que dice el curso de milagros, pregunta y la respuesta no se hará esperar. Él es la respuesta, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo es la respuesta, tú solamente tienes que preguntar. Tu única opción es preguntar, curso de milagros, la única opción suya es responder. ¿Por qué no preguntas cómo solucionas ese problema de la piel antes de salir corriendo a la farmacia? Porque no preguntas cómo solucionas ese problema con tu hijo antes de ir al psicólogo a que te aconseje o antes de comprarte un libro. ¿Por qué no preguntas? Etcétera, etcétera. Te podríamos quedarnos aquí dándole vueltas al asunto. Y entonces llego yo y le digo, mira, tengo este problema, entonces pareciera ahí una especie de trauma porque mi padre solamente veía a un hombre violento, un hombre que hacía daño. La figura paterna era un campeón de pesas de venezolano, un hombre gigantesco, que parecía agarrar a su hijo a golpes. A un niño. Les hablo de la figura paterna, yo no era ese niño, pero era lo que era mi hermano en ese momento. Un hermano que terminó siendo un hermano de ley, porque aquí viene todo el enredo que nos inventamos. Resulta que esa figura paterna realmente no era mi padre, pero era la figura que yo vi como figura paterna. Y fue la idea que me hice de mi hermano. Y adivinen, cuando, como es el padre, es la idea que me hago del padre. Se nota el juego del ego. ¿Se puede entender lo que quiero decir? Recuerden que si yo me creo una idea, mi idea no se enfoca solamente en un punto, mi idea plasma absolutamente todo. Entonces, si yo veo mal las relaciones con un padre, no puedo pensar que hablar como al padre y llamarle padre a Dios me va a hacer verlo de una forma, porque ya tengo una especie de tamiz allí, ya tengo un prejuicio que me impide ver a Dios amorosamente, porque mis experiencias humanas hablan de un padre y que los padres no pueden ser buenos o amorosos o lo que sea. Y entonces llego a esa psicoterapia y está esta idea, entonces, pero llega a una cuestión donde se me había enseñado que así era como tenía que ver, porque si este padre me dio su apellido, entonces este es mi padre. Desde que cuando ya comento todo el caso, me dice, pero es que él no es tu padre. Ya desde las constelaciones, la psicoterapia del curso de milagros no me habría enseñado eso, no me habría llevado a eso. Necesitaba una mayor información para ayudar a otros. Entonces, cuando me encuentro con esta idea, como decirme, Dios, a mí tan solo en el primer encuentro de eso, mira cómo va a funcionar para los demás. Vas a empezar a sanarte tú para que se lo puedas aplicar a otros. Entonces, cuando me dice, ¿cuál es tu padre? No es que yo no conocía a mi padre. Un par de veces lo vi, pero fue algo momentáneo, nunca volví a saber de él. Pero es que ese es tu padre. Tú tienes que agradecerle a esta persona el hecho de haberte dado tu apellido, el hecho de haber figurado como tu padre, sanar las cosas que tengas al respecto de él, pero no lo es. Entonces, si sigues intentando amar a alguien que no es tu padre solamente porque está escrito en un papel, nunca lo vas a poder lograr y siempre te vas a sentir mal acerca de ti y siempre te vas a juzgar.
Y como estás en el nivel todavía de no poder amar a los desconocidos, entonces no puedes amar a ese desconocido y menos con todas las ideas que tienes en su contra. Así que primero que todo, soluciona las ideas que tienes en su contra para que dejes el resentimiento. Segundo, reconoce cuál es tu verdadero padre. ¿Y qué tal si le hablas a tu verdadero padre? Uy, eso fue una cosa tan bonita. Porque como el tiempo no existe, ¿acaso no nos pone Jesús ese tipo de ejercicios en el curso de milagros? Acercarme a esa persona aunque no esté y abrazarla y conversar con ella y decirle lo que parecí callarme o parecí no alcanzarle a decir y ponerme en conciliación con mi hermano. Y una vez haces eso, te colocas en el punto que realmente estás, identificas tu verdadera familia, sanas tus relaciones con estos, dejas el odio, el resentimiento, reconoces tu procedencia y entonces reconoces en esto que acabo de sanar, con este que parecía ser un ser humano. Ahora encuentro que mi padre fue increíblemente amoroso, maravilloso para hacerme venir a este mundo, a colocar esa gotita de plasma para venir, para que yo pudiera estar aquí y tener mi oportunidad de jugar a estar separado, de darme cuenta que no es bonito y de querer volver a casa rápidamente. Y entonces ahora sí puedo ver a mi padre totalmente amoroso, llamándome en cada uno de los espejos que yo mismo he colocado para que los sane, para que no siga con esta situación, ni con esta situación, ni con aquella, ni con aquella, y para que simplemente empiece a analizarme. Entonces empieza a hacer ese tipo de análisis. Pide ayuda al Espíritu Santo para analizar qué debo ver aquí, por qué estoy con esta persona, por qué sigo con una persona que no me ama, por qué sigo buscando el amor donde no está, por qué sigo tropezándome con esas trampas que el mismo curso de milagros dice, de buscar y buscar y buscar en un lugar donde nunca voy a encontrar. ¿Qué es lo que realmente quiero buscar? ¿Qué me muestra esta persona que es una mentirosa, que detesto por sus mentiras? ¿Cuándo has mentido? ¿Cuándo te mintieron que te lastimó de tal manera que ahora odias a los que parecen decir mentiras? Y colocas ese ejemplo pequeño en cualquier otra cosa. Cualquier juicio que hayas hecho hacia cualquiera, mentiroso, ladrón, inepto, tonto, lo que sea, y entonces empiezas a hacerte ese tipo de preguntas. Pregúntale al que sabe, tú simplemente debes preguntar, él dará la respuesta. Y allí es donde vas trabajando y sanando debido a tu presente, ese presente donde primero en ese presente estabas conectado con la fuente, con ese aroma de rosas o de un incienso que encendiste, con esa sensación tan bonita como de elevarse, de estar en conexión con todo, de estar escuchando la voz del Espíritu Santo de Cristo dentro de ti. Abres tus ojos, ves a la mujerzuela y entonces ya sigues pensando, qué bello es Cristo en esta mujer. ¿Qué me enseña ella a mí? ¿Cuándo me coloqué en su lugar o cuántas veces he ansiado ser la mujerzuela? Ese padre del que parezco recordarme negativamente. ¿Qué me enseña esta relación? ¿Yo he sido un buen padre? ¿Yo he sido un buen hijo? ¿Qué me quiere enseñar esto? ¿La relación de los padres o puede ser el hecho de si yo estoy ejecutando lo que se supone que debería ser como hijo, marido, esposo, hermano? Esa es la forma como trabajamos con los espejos. Reviso cuál es la proyección que tengo juzgada. Empiezo a ver cuál es la relación, el por qué. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Dónde viene este juicio de mi pasado? Normalmente va a venir. Evidentemente, recuerda, siempre pides ayuda para esto y entonces ahora decides perdonar. Y al decidirte perdonar, estás decidiendo no ver más el espejo del ego, sino ver el espejo de tu propia mente y ser tú el espejo que se encargue de reflejar a Dios. Llegamos hacia el final. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo, algún comentario? Cookie, me cuentas. Si alguien quiere preguntar algo, pueden reactivar el audio.
siempre la solicitud, por supuesto, de ser específicos. Por aquí veo una pregunta escrita, Juki. Sí, pero es Fer. Fer escribió y levantó la Ah, mano. vale. Dale, Fer, Ah, pregunta. ok, ok. Ah, dale, dale, dale. Vale. Dale, No, Fer, no, mejor dicho. no sabía la dinámica, así que bueno. No, el tema que mencionaste en la práctica del día a día, cómo nos estamos relacionando bueno, con las relaciones, pusiste el dinero también. Me di cuenta que elegí de ídolo al dinero y lo puse como un dios, así, y no me estoy relacionando, siento adecuadamente. No sé si algún tipo, algo, cómo desbloquear eso. Vale, el tema del dinero siempre será el tema de lo que sea que nosotros estemos prefiriendo en vez de mirar a Cristo, en vez de mirar a Cristo más constantemente. Un Dios, desde la perspectiva de un curso de milagros, es aquello que me separa, aquello que me separa, aquello que, a lo que le dedico más tiempo que a Cristo en mí, realmente. Y que evidentemente no tiene nada, ninguna relación con el Cristo, sino que lo que hace es mantenerme más en la ilusión. Entonces, eh, sé que este tipo de temas no siempre son cómodos, pero un hobby es un ídolo. Un hobby es un ídolo. Si yo estoy pintando y solamente me dedico a la pintura, a la escultura, y eso me lleva a no pensar en nadie más que en esto que parece ser una creatividad y todo, pero realmente no está llamando a ningún hermano a la sanación, o no es algo que yo esté utilizando para sanar, sino que simplemente es por matar, por utilizar el tiempo libre de una forma creativa y adecuada, es un ídolo. Si un familiar mío, resulta que es a lo que le dedico tiempo porque es la que creo que será la mujer de mi vida y estoy entonces en el tema de la conquista y busco todo el tiempo mi mente en ella, pero simplemente pensando en los hijos que tendremos, en lo que haremos, en la casa que compraremos, en cómo se llamará el más chiquito, ojalá que venga primero una niña, ojalá que esta no sea como las demás, ni me ponga los cuernos como las otras, o lo que sea, pues entonces acabo de hacer un ídolo. Puedo hacer de mi propio cuerpo un ídolo dependiendo si estoy, como nos dice el curso de milagros en alguna parte, si solamente pienso en mi belleza, en lo que me gustaría hacer, en los músculos que me gustaría tener, en todo lo que pueda pasar con ello para no alargar la ejemplificación, que creo que ya se entiende. Todo aquello en lo que yo me concentre, todo aquello que me preocupe, todo aquello que me dé miedo, todo eso termina siendo ídolos. Pero unos ídolos serán más constantes que otros o más grandes para nosotros en nuestro mundo. ¿Cómo sé si dice el dinero un ídolo? Pues sí es mi constante preocupación. De hecho, el curso de milagros propone, por lo menos imagínate, en el manual de psicoterapia, hay una parte muy chévere porque el curso de milagros le propone a quienes trabajan con la salud para que el dinero no se convierta en un ídolo en una profesión, un gran porcentaje de los casos se utiliza o se estudia con el objetivo de tener dinero, prestigio, bienes, conexiones, renombre, etcétera, etcétera. Entonces propone, y si te permites en algún momento no colocarle más tarifa a tus psicoterapias, sino que simplemente dejas que el Espíritu Santo se encargue de cobrar. Es chévere porque de hecho el curso de psicoterapia lo dice así, ¿no? Es un tip. Bueno, ese es un tip. Y si te permites empezar, que sería básicamente, por decirlo de otra manera, y si nos permitimos empezar a entregar nuestros problemas económicos al Espíritu Santo. Otra cosa que podemos hacer, ese sería obviamente lo primero. Lo de otro, que nos lleva a un curso de milagros, que nos dice desde el principio, analízate. Entonces empiezo a analizarme, bueno, ¿qué es esto del dinero? Y por colocarte un ejemplo propio, cuando yo empiezo el curso de milagros, aunque creo que en diferentes ocasiones lo he contado, pero tal vez en esta plataforma no. Entonces, una de las cosas que a mí me habían enseñado aparentemente que yo había decidido aprender mejor. Y yo había decidido aprender porque eran las ideas de mi familia, las creencias, eran creencias negativas acerca del dinero. El dinero no crece en los árboles, el dinero,
de una forma que parecía ser que era vulgar, pero se esconde, en mi país se utiliza mucho la vulgaridad y se medio esconde por allí para que parezca un chiste. Entonces algún padre decía, yo no entro al sanitario, yo no entro al baño, al water, y salen billetes. Yo no soy el hijo de Rockefeller, para quienes tenemos cierta edad, ese tipo de apellidos, algunos dicen, no soy el hijo de Rockefeller, no soy la mujer de Onassis. Otras ideas que fueron enganchándose, creencias que fueron enganchándose, esos aparentes dichos. Los dichos son interesantes revisarlos, que tanto los utilizo, que fueron pasando durante el tiempo. Entonces, el dinero es una ilusión, el dinero se va entre los dedos, el dinero no dura, es muy difícil de conseguir, pagan muy poco, etcétera, etcétera. ¿A dónde va esto? Otro tip es que revisemos cuáles son las creencias que tenemos acerca del dinero y perdonémosla, porque cuando empiezo yo, una de mis frases favoritas, que evidentemente se había hecho real, era yo no tengo y no me alcanza. Yo era de los que recibía dinero y entonces a los 2, 3 días siempre tengo que haber botado dinero, porque no lo encontraba. Entonces de pronto me ponía a hacer cuentas y el dinero estaba allí, ya había pagado una deuda, ya había pagado otra, pero se había ido con tanta rapidez que yo siempre pensaba que había botado dinero y nunca tenía. Hasta que una chica del curso, estaba yo apenas en mi primer año, llega y me dice, tenemos que sanar eso. Y entonces me lleva a hacer un ejercicio que en ese momento era muy sencillo, pero era mi momento de sanar y por eso a mí me hizo un clic muy grande y fue que me puso a que tomara un papel y lápiz y empezara a sacar en una columna todas las posibilidades de gastos que hubiera tenido el año anterior. El pago de la energía eléctrica, el agua, el gas, todo eso, todo lo que podía haberme cobrado el gobierno, impuestos en todas las formas posibles que haya pagado en el último año, todo lo que compré en ropa, en comida, evidentemente había que sacar en muchos de esos casos, era porcentajes, ¿no? Algo porcentual. Pues un recibo de servicios, agua y luz, simplemente lo multiplicaba por 12. Después había otras cosas que no eran gastos fijos, entonces, bueno, ¿cuánto pude haber gastado en ropa? ¿Cuánto pude haber gastado en diversión? ¿Cuánto pude haber gastado en medicamentos? ¿Cuánto pude haber gastado en regalos? ¿Cuánto dinero pude haber botado? Etcétera, etcétera, etcétera. Una vez me hice esa lista que me pareció muy tedioso, pero entonces el ejercicio era hacerla. En mi caso particular era el ejercicio que necesitaba para sanar, pero pueden tomarlo como un ejemplo. Entonces ahora me dice, no encontrar el para qué, cuando me dice, ahora suma. Yo me agarro a sumar y en términos económicos, por el tema de la moneda, me encuentro con que yo había tenido millones de pesos colombianos por mis manos, habían pasado millones de pesos colombianos en el último año y yo no tenía ninguna deuda. Pero había pasado tanto dinero que había podido pagar todos los servicios públicos, había podido darme los gustos que se me habían permitido en ese momento con esas limitaciones al respecto de lo económico y había pagado todo y no tenía ninguna deuda. Para mí eso fue un clic, en serio yo sentí, hasta me llevé la mano en la frente. Yo siempre he dicho una mentira, siempre he dicho que no tengo, siempre he dicho que no me alcanza y siempre tuve y siempre me alcanzó. Simplemente parecía que mi creencia era que en mi billetera siempre tenía, o en una cuenta de banco siempre tenía que haber dinero para yo poder decir que tenía. Pero siempre tuve, y te cuento que vino una frase que no se sale de mi mente nunca, y es después de ese momento, muchas veces viene a mi mente como un consuelo y como una alerta, ojo Carlos, no vayas a volver a caer en lo mismo. Y es la frase en el Padre Nuestro que Jesús dice, danos, pídele a Dios que te dé el pan de cada día. No le pidas el de mañana también, no le pidas dame el de ahora y de una vez que yo tenga asegurado el del mes. Pídele el pan de cada día. Y el pan de cada día va llegando. Algunos de ustedes saben que yo no hago muchísimas cosas con cobro, como el que hago todos los años, es el curso de psicoterapia y todo, pero intento hacer porque también recuerdo una frase de Jesús que decía, si lo recibiste como un regalo, dalo como un regalo. De gracia recibiste y date gracia. Para mí la entrada al curso de milagros fue gratis.
Y fue un regalo muy grande, por eso siempre saco todos los años el curso a través de WhatsApp. Y entonces siempre está esa frase allí y se me llevó a vivirla a partir de ese momento. Sí, hay momentos donde tengo que sacar un curso o algo que porque parece que se requiere un valor adicional. En este momento por lo menos me parece llamar a tener un micrófono para unas mejores conexiones, una mejor cámara, etcétera, etcétera. Pero no me debe afanar nada de eso. Y debo recordar siempre que estoy simplemente guiado si me estoy dejando guiar. Y entonces debo creer que si me estoy dejando guiar, entonces estoy protegido. Y las necesidades que pueda tener tendrían que solucionarse. Y tendría que ser de una forma fluida sin intervención de mi parte. Y cuando surja la necesidad de un dinero que vaya a venir por la vía del cielo, y puede venir una idea que sea con un cobro. Y puede ser otra donde no se me lleve a cobrar, no se me lleva a cobrar durante los primeros 4 meses. Y de pronto vuelve la tentación. Recuerden, tenemos que estar pendientes de la tentación. Entonces, ¿y ahora qué hago? Si no voy a ponerme en la tentación. Entonces, y de pronto empiezan, y cuando te sales de eso y en realidad sueltas el problema y lo sueltas en serio, no dándole vueltas ni nada, de pronto llegó alguien que me hizo un donativo. Y en 2 ocasiones en este año, 2 personas me han hecho donativos y era exactamente el valor de lo que yo necesitaba. A una de ellas le mandé una foto con pesos y centavos, es decir, con cifras decimales y centavos. Llega cuando me envía por PayPal y cuando voy a ver en cuanto al cambio, entonces resulta que me sale una cifra fotografiada allí, el recibo de lo que me habían entregado. Y resulta que yo le saco una foto a la factura de los medicamentos de mi madre. Muchas gracias, era exactamente lo mismo. No me lo podía creer. No, mentira, yo ya me lo creo. Ella no me lo podía creer. Fue asombroso. Entonces, con respecto al dinero, tengo que revisar cuáles son los temores que tengo acerca del dinero. ¿Cuáles son las creencias limitantes acerca del dinero? ¿Cuáles de ellas me las enseñaron y yo las he repetido? Constelaciones familiares. ¿De dónde viene esa cuestión? Mi familia siempre fue así. Yo me he creído la historia básica del ego de que lo que he vivido volverá a repetirse y entonces por eso vivo en el momento de presente, el miedo de que se vuelva a repetir algo que he vivido, entonces intentando controlar y trabajar horas extras y hacer emprendimientos y estafar a la gente o lo que sea que parezca llamarme a mí la idea de tener dinero porque tengo miedo de que el pasado, por lo tanto lo estoy reviviendo en el presente, el pasado sea igual al futuro y entonces me estoy saltando, estoy dando el curso de milagros, espero que lo estén entendiendo, y entonces me salto del pasado al futuro pasando por alto el presente, donde debería estar agradeciendo por cada cosa que me ha llegado, por cada objeto que tengo. ¿A alguno de ustedes se les ha ocurrido ese ejercicio de agradecer cada objeto que tengo que implica un término en valores económicos? Por lo tanto, por pobre que seas, estás lleno de dinero. En estos días alguien, en la última clase de constelaciones, la maestra dijo algo muy bonito y claro, era cierto. Entonces, se les ha ocurrido pensar a ustedes que ustedes son multimillonarios en comparación a cómo fueron sus tatarabuelos. ¿Se dan cuenta del montón de cosas y de tecnología que no tuvieron sus padres? ¿Se dan cuenta de lo ricos que son? Se dan cuenta no solamente en términos económicos de las cosas que los puedan estar rodeando, se dan cuenta en términos intelectuales, el camino tan multimillonario que están siguiendo, porque es el camino del cielo donde están las puertas abiertas para todas las soluciones. En fin, así que con eso también te hablo que otro tip es un cambio de mentalidad. Tan solo si lo queremos concertar, como lo diría la ley, el camino de la ley de atracción, llego yo y reviso que es dónde están mis necesidades, las coloco en manos del Espíritu Santo y decido olvidarme de ellas. Porque mientras siga pensando que las tengo, mientras siga enfocándome en el problema será más real que la solución. Estaré enfocado en el problema y no en la solución. Debo enfocarme en la solución, el Espíritu Santo. Si estoy en la conexión constante, todo lo demás tendrá que fluir. Espero haber sido. Gracias. Acá hay una pregunta de Leticia Merchan. Dice, maestro, sé que ya explicó cómo,
Pero es muy difícil mirar diferente a mi hija y aceptar que no quiere estudiar. No sé cómo. Vuelvo a hacerlo y vuelvo a mirarla como, acá no alcanzo a leer, como si no hubiera tratado de no mirarla, quizás sea. Como No si se perdiera su siguiera vida. su vida, su tiempo, etc. Ok, bueno, estas respuestas siempre son más complejas porque es intentar decirle a alguien que haga lo que uno considera lo correcto. Pero bueno, te diría lo que yo he aplicado en mi vida al respecto de estas cosas, ¿vale? Una de las cosas que necesitamos sanar es el intento. Mira, me ha salido varias veces de mi boca y aquí vuelve a salir desde otra perspectiva, el intento de control. ¿Qué nos dice un curso de milagros acerca de cómo eran nuestros hermanos? Y lo dice literalmente, tu tarea, tu trabajo no es juzgar a tu hermano, sino aceptarlo tal como es. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unas ideas en las que estamos en este mundo, tú estás en este mundo que se te enseñó de cómo tenía que ser una madre, cómo debía comportarse una hija, cómo debía ser el tema familiar al respecto, para qué está diseñada la familia. Entonces, eso por sí mismo ya es una limitación, porque mientras tú tengas en tu mente un deber ser, pues entonces tú no vas a estar en paz. Y entonces, si no vas a estar en paz y el solo hecho de que yo te diga es que lo mejor, porque lo dice un curso de milagros, es que tú dejes que ella haga lo que le dé la gana sin hacer ni chistarle, ni esto, por supuesto que si tú no vas a sentirte bien con eso, porque tu idea de ser madre no concuerda con eso, entonces no debes seguir ese consejo. No debes seguirlo porque es tu propio proceso también. Simplemente te diría, abre tu mente un poco hasta el momento en que te permitas un poquitito dejar entrar esa idea de que ella está aquí con todo el derecho de vivir su propia vida como le dé la gana. Y entonces alguien podría decir, Carlos, sí, ahí suena, hasta soy capaz de eso, pero eso es casi que lo mismo que si tú le dijeras a ella que su hija está consumiendo drogas y entonces que la deje. Sí. Lo que pasa es que en este mundo cada uno de nosotros se supone que vino a vivir lo que quería vivir y lo que tiene que vivir y su proceso independiente. Si no has llegado a esas alturas de iluminación donde dejo que el otro haga lo que le dé la gana, en absoluto, sin decir nada, que viva como quiera vivir, pues entonces la propuesta sería intentar conversar con ella, pero no desde el juicio donde tú quieres imponerle tu idea, sino con una conversación y me imagino podría ser muy posible porque sería lo normal que no estés en buenos términos con ella, en un sentido al 100%. Entonces intenta reconciliarte con tu hija en esos puntos donde no están en buenos términos. Y si no están en buenos términos porque tú no eres más que alguien que quiere hacer que ella haga lo que ella no quiere hacer, muy difícil la veo de que puedas estar en paz con ella y entonces conciliar. Y entonces ella en última se va a salir con la suya. Y tú le pagarás y tal vez la gritarás, y no sé si en tu cultura o sí, en tu estilo de vida la puedes llegar a golpear o hacer algo para obligarla a que haga lo que quiera. Y puede que tú consigas que ella haga lo que quiere, lo que tú quieres, y que estudie. Alguien que para mí es uno de los mayores cantantes del mundo, aunque necesariamente no es así, y no recuerdo si era de origen argentino, creo que sí, Facundo Cabral, un gran trovador, o que me recuerda que sí. Él tenía una frase maravillosa, siempre se me olvidó una de esas palabras, pero era más o menos así, parafraseada. En el diccionario no deberían existir las palabras deber ni obligación. Las cosas se hacen por amor o no se hacen. Me parece luminoso. Tú puedes lograr que tu hija haga lo que tú no, lo que tú quieres y que ella no quiere, pero ¿a costa de qué?
a costa de que lo haga de mala gana, a costa de que no tengas las calificaciones que a ti te gustaría que tenga, por lo tanto nunca estarás en paz, aunque haga lo que tú quieres, tomando mayores resentimientos hacia ti porque está haciendo algo que tú la estás obligando, esperando en qué momento consigo el primer hombre que se me acerque, el primer clavo caliente. ¿Cuántas mujeres a estas alturas, si me encuentro yo haciéndole psicoterapias a mujeres jóvenes, ni siquiera mujeres del pasado, mujeres mayores, y que todavía llegan con la historia que se metieron con el primero que pues, se apareció, aunque sabían que no era ese, aunque no lo amaban por nada, tan solo por salir de casa porque no se aguantaban a mamá o a papá o a los dos? Así que estas dos son las opciones que tú tienes, pero en cuanto a acciones, o actúas desde, desde la idea de seguir obligándola hasta que haga lo que tú quieras y puede que te salgas con la tuya y le habrás dado años miserables a esa niña por querer tal vez hacer otra cosa. ¿Qué quiere hacer tu hija? ¿Quiere hacer arte? ¿Por qué no la dejas hacer arte? ¿Por qué no le das un año sabático? Tal vez simplemente está haciendo un berrinche, o tal vez sea un adolescente, no lo sé, debe ser joven definitivamente, que no sabe todavía qué hacer y no sabe su lugar en este mundo. ¿Qué tal si cuenta contigo para que haya su lugar en este mundo en un año? Por decir de tontería. Solo del sillón a la cama. Eso es típico de la generación de cristal. No eres especial ni tu hija tampoco. Eso es típico de la generación de cristal. La generación de cristal termina metiéndose en trabajos que no son moralmente de acuerdo a nosotros aceptables. Pero bueno, eh, pero sabes que aunque parezca no querer hacer nada, algo debe desear en esta vida. La verdad es que esas son las cosas que podrías hacer, pero el mayor de los consejos que te puedo dar para que no te mates la cabeza, que sería lo correcto, es pregúntale al Espíritu Santo qué sería lo correcto para hacer tú en tu caso particular, con tu hija en su caso particular. Pero por este lado te doy una paz. Tu hija es generación de cristal si tiene ese tipo de comportamiento. Generación típica de los jóvenes de hoy en día. No quieren hacer absolutamente nada. ¿Por qué? En Colombia hicieron un estudio al respecto de eso y fue reinteresante. Porque ven la vida de sus padres que no es feliz, entonces ellos no quieren seguir los caminos de sus padres que estudiaron algo que o no les gustaba o no los remunera para nada, los tiene comiendo, sobreviviendo, y para qué me voy a matar yo en una empresa o en una universidad o en un estudio que al final me va a llevar a cómo está mi mamá, cómo está mi papá. Eso no es felicidad, prefiero no hacer nada. Así que estás con alguien de generación de cristal y por lo tanto lo que podría ser amoroso es que le pidas al Espíritu Santo guía y no se hará esperar la guía para que tú te reconcilies con ella. Déjala tranquila respecto de la cantaleta de que estudie. Sería un consejo ya mío, pero el Espíritu Santo será quien mejor te guiará. Pero de pronto mis consejos te ayudan a de pronto tener ideas que no se te han ocurrido y que podrían abrirte a ellas, algo diferente. Definitivamente tienes que actuar y hablar diferente y comunicarte diferente con tu hija de aquí en adelante si quieres que haga algo de como lo vienes haciendo, porque entonces no te ha funcionado. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando algo no me funciona? Albert Einstein: los peores locos son aquellos que intentan que las cosas salgan diferentes y siguen haciendo exactamente igual. No sigas haciendo exactamente igual, cambia tu estrategia. ¿Te parece muy loco darle un año sabático? ¿Te parece muy loco no insistirle? No es que te quedes quieta como madre, sino que pregunta la mayor sabiduría de todas, que no es Carlos, sino tú es tu padre, pues el Espíritu Santo, pero ve con esa mentalidad abierta al respecto de las posibilidades que haya. Intenta hablar con tu hija, seguramente no quiere hacer nada, pero seguramente debe haber algo en ella que tal vez no ha explorado, que podría ayudarlo. Debe haber algo que le gusta. ¿Qué tal que algo que le gusta sea comerse un helado? ¿Por qué no compartes con ella el comerse un helado? Ver una telenovela, ver películas de terror, darse una vuelta por allí. Algo debe haber. Descubre a tu hija. Descubre a tu hija. Descubrir a tu hija será descubrirte a ti mismo. Descubrir a tu hija será descubrir a ti mismo. Ojo con tu espejo. Cuando tú no quisiste hacer nada.
¿Cómo fuiste tú de hija rebelde? Perdónate tu relación con tus padres, en particular tu relación con tu mamá. Verifica si tú tuviste siempre un norte totalmente seguro en tu vida o no. ¿Cuánto te costó tomar decisiones? ¿Cuándo te criticaron por estar inactiva? Todas esas cosas es lo que yo te hubiera hecho en una sesión de psicoterapia. Todas esas cosas son las que tú te puedes hacer a ti misma revisando qué es lo que me quita la paz al respecto de esto, qué me dice este espejo de mí. Espero que te haya servido. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todas y todos. Encantadísimo de compartir con ustedes. Carlos, maestro amado, dejo abierta la posibilidad, lo vamos a hacer acá públicamente, a que si se te motiva, tenés una idea, que sabés que esta es tu casa, a la manera en que hicimos dos talleres anteriores, ya sea para lo que queda de 2024, que es poquito, o para 2025, estás completamente invitado, será, bueno, como siempre, un dicho, un Yo honor. tengo por aquí algo, si me permites compartirlo un Claro, momentico. Permíteme. Precisamente para que sepan, porque como ya tal vez por el tema de tiempo no alcancemos a reunirnos antes, pues quería contarles unos proyectos para enero. Cursos gratuitos, ya hay 3 cursos, ya no va a ser solamente un curso de milagros y la vía del corazón y elimina tus limitaciones, sino que para este año voy a lanzar cursos gratuitos por todo el año, de enero a diciembre, sin ningún costo, compartiendo los enlaces de un curso de milagros, los de elimina tus limitaciones, que este fue el primer año que lo hice. Y además vamos a trabajar la vía del corazón. Para aquellos que de pronto se sientan bien conmigo en cuanto a la enseñanza, vamos a ver la vía del corazón. Va a ser una adición de estudio diferente para este año. Obviamente seguimos con un curso de milagros, pero esa es una canalización que me ha parecido muy bonita y complementaria. También con otras conexiones gratuitas va a ser en este año. Ayer me ayudaron a ver eso. Precisamente vamos a hacer eventualmente conexiones para solucionar inquietudes, preguntas acerca de un curso de milagros, acerca de los caminos y de esos otros cursos. Vamos a realizar, a abrir un par de grupos para este año también, ya con reuniones constantes, semanales, donde estaremos estudiando para los que les gusta profundizar. Quiero profundizar un curso de milagros, quiero tener con quién hablar de un curso de milagros, no solamente una que otra pregunta, sino de verdad quiero comprometerme con ese estudio. Entonces vamos a tener un estudio de unas reuniones semanales del curso de milagros y una reunión semanal de la vía del corazón, para poder quienes se vinculen con ese estudio, quieran complementar. Y finalmente, como todos los años, para el 2025 voy a lanzar el curso de sanación y de psicoterapia. En esta ocasión, en el 2025, lo vamos a colocar, gracias al estudio que estoy haciendo, complementar con eh, las constelaciones familiares, para aquellos que quieran revisar sus temas familiares y tener esa herramienta adicional para sanar. Esas serían para este año. Igual, Juki, si Dios lo permite, si el tiempo, si encantadísimo si hay otro espacio, pero por si acaso no lo hay, pues allí para irles recordando que pueden escribir a mi WhatsApp para, para hacer la inscripción. Pero por aquí también se las muestro. El WhatsApp más 57, con WhatsApp de Colombia, más 57 318 666 7026. Para cualquiera de los cursos que se quieran vincular, a quien quieran ustedes decirle que se vincule a uno de esos cursos, que escriba y que diga, quiero ingresar a tal curso y yo desde este mes ya empiezo a meterlos en los grupos para que haya tiempo suficiente para las personas que quieran iniciar el 1 de enero.
Y ahí están mis redes sociales. En ambos casos, tanto en YouTube como en Instagram, son Carlos Manuel Millo Espiritual. Y ahí, gracias, Fuki, por ese espacito también. Perfecto. Y si quieren comunicarse conmigo, yo también tengo tu contacto y se los puedo pasar directo. Perfecto, también a través de Fuki, claro que sí. Y sí, en el caso de que necesitaras la plataforma, reitero la invitación, esta es tu casa, hermano, no tenés más que hacer la propuesta y abrimos el curso. Gracias, encantado. De pronto en el mes de diciembre, si hay algún espacio para que hagamos algún momento de perdón antes de iniciar el año y hacemos alguna psicoterapia grupal allí para todos y para Sería empezar el hermoso. año totalmente en paz. De pronto poniendo el ejemplo, tanto como nos colocaba Fer, del dinero, colocarnos en paz con respecto al dinero y en paz con respecto a la relación con los hijos, con el ejemplo que nos trajo Leticia, aprovechando esas dos intervenciones, esos dos temas podríamos trabajarlos allí. Nos ponemos de acuerdo, yo te envío el calendario, ahí elegís la fecha, manejás todo vos, Vale, como siempre. encantadísimo, encantadísimo. Tú sabes que me encanta. Gracias, Gracias, Leticia. mi santo hermano, te amo, los amo, gracias por haber estado acá con nosotros.